Va con calma, la jugó frontal, pega un hombre que es Pavón, recupera Guarín. La toca al centro, el puntazo es largo, otra vez para Pavón, que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Le pega de pierna derecha, gol. ¡Gol! Colombia, 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 Colombia. ¡Gol de Pavón! Se despega por la derecha, castiga abajo y el chocuano va festejado con nuestros compatriotas. El gol Coca-Cola, gana Colombia 1-0. En la cancha y en la tribuna, refresca tus ganas de celebrar. Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a Historias del Deporte, originando a través de www.ovacionradiocolombia.com desde la capital colombiana para todo el mundo. También estamos a través de nuestro fanpage Ovación Deportiva Colombia y nuestro canal en YouTube Ovación Deportiva Colombia. Para nosotros es un placer invitar en la noche de hoy, tener en nuestro programa Historias del Deporte a uno de los mejores narradores que tiene nuestro país, Benjamín Cuello Enríquez, un maestro del relato. Benjamín, muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a los amigos de Ovación Radio e Historia del Deporte, Edgar Peña, el pintor del gol, Gabriel Celis, Víctor Bustamante, gracias por invitarme. Qué pena, mi querido Benjamín, aquí nuestro máster que está repitiendo el gol. Ya vamos a tener varios golecitos de Benjamín. Qué pena. A través de www.ovacionradiocolombia.com. Gracias a los amigos de Oración. Tranquilo, mi querido Jonathan, está asustadito Jonathan. Siga con el saludo, mi querido Benja. No, le comentaba gracias a ti, Edgar, a Gabriel Celis, Víctor Bustamante, Miguel Joya, por traerme aquí a Ovación Radio y a la Historia del Deporte para conversar con ustedes sobre muchos tópicos de esa disciplina que nos encanta tanto como el balompié. Don Gabriel, muy buenas noches, bienvenido. Edgar, muy buenas noches a usted, a Víctor y a todos los amigos que nos están viendo, que nos están copiando, como dice el invitado de esta noche. Y pues un placer saber que podemos hablar y conocer algo de la historia de uno de los grandes, como usted lo dijo, no solo del relato, sino de la radiodifusión colombiana, Benjamín Cuello Enríquez. Un verdadero placer poder conversar con él. Gracias, Edgar, también por la invitación. Víctor Bustamante, muy buenas noches, bienvenido, Víctor. Muy buenas noches para usted, pintor, para Gabriel, para nuestro invitado especial el día de hoy, Benjamín Cuello, y para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia. La invitación es para que nos escuche a través de www.ovacionradiocolombia.com, descargar nuestra aplicación de Ovación Radio Colombia a través del Play Store, que lo pueden encontrar ahí en sus celulares, y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia. Bueno, mi apreciado Benjamín, ahí poquito a poco va llegando la gente, esto se va llenando poco a poco, la idea era empezar a las 8 de la noche, pero bueno, 2, 3, 4 minuticos antes no nos va a impedir. Benjamín Cuello Enríquez, ¿no es cierto? Es el otro apellido, mi estimado Sí, Benjamín. Con H y con Z, porque lo hay sin H. Enríquez. ¿Nacido en dónde, mi apreciado Benjamín? Háganos una pequeña bibliografía de quién es Benjamín Cuello. Es correcto, yo nací en una población que se llama Sevilla, en el departamento del Magdalena. Me crié en Aracataca, hice la primaria en Aracataca, la secundaria la hice en Barranquilla. Tengo 68 años de edad y tengo 47 años de radio. Entonces ya saben que tienen aquí un hombre ya maduro en esta profesión que me ha dado tantas satisfacciones y tener una familia digna. Bueno, Benjamín, ya le doy el paso a mis compañeros para que también vayan haciendo sus preguntas. En su memoria, en su retina, ¿cuántos partidos de fútbol se ha narrado? La verdad que yo no llevo esa cuenta. Yo calculo
carajo, en 40 y pico años de radio y narrando alrededor de 38 años, porque como todos los que comenzamos, empezamos haciendo que si programas de baladas, que de rock, que tropical, que música andina o la salsa, en fin. Fui relojero, empezando mis primeros 5 años en Barranquilla, y después fui locutor comercial y después terminé en lo que yo deseaba, que era ser narrador deportivo. Pero la verdad que la cantidad de goles, no llevo esa estadística. Tiene que ser un viaje de partido porque he narrado muchísimo, gracias a Dios. Hola, mi querido Gabriel. Ahí está el maestro Benjamín Cuello. Está a sus órdenes. Muchas gracias, Edgar, muy amable. Relator, pero Barranquilla, ¿por qué? Es decir, ¿empezó en una radio barranquillera? ¿En qué radio? O como siempre empezamos todos, pues obviamente nosotros una trayectoria menor porque no hemos podido llegar a las grandes ligas, como dicen los que saben de béisbol, pero usted que ya llegó, pasó por las grandes ligas y todo, ¿comenzó en emisoras de grandes ligas o suponemos que como todos, primero las pequeñitas de provincia o las zonas cercanas a su lugar, Sevilla, que además realmente casi no lo había escuchado, digamos, seamos realistas, no lo había escuchado Sevilla, había escuchado o entendía que era de Aracataca, la tierra de Gabo, nada más ni nada menos de García Márquez. Creí que usted era de Aracataca. Yo me crío en Aracataca y me bautizan en Aracataca, pero nací en Sevilla, que era el epicentro bananero. Yo nazco en el año 1951 y Sevilla fue, cuidado, y el pueblo más pujante del departamento del Magdalena, porque allá llegó la United Fruit Company, una empresa norteamericana que manejaba el banano desde Ciénaga hasta Aracataca. Y era cualquier cantidad de caseríos y pueblos que vivían del banano. Ahí nací yo. Y viviendo en Sevilla, después nos vamos a vivir a una finca cercana a Aracataca llamada La Cecilia. Mi padre fue un administrador de fincas de banano. Y allí no teníamos televisor. Vivíamos en una finquita de guineo de banano. No teníamos luz. Mis primeros 4 años de primaria los hice sin luz. La luz eran las velas, los mechones y las célebres lámparas Coleman. Pero teníamos un radio Philips gigantesco que era el show de la casa por las radionovelas de Todelar, que las oía mi mamá y mis hermanas. Y yo, que desde pelado empecé a oír a los diferentes narradores. Eran muy famosas las ondas cortas, que ya no existen dentro de los adelantos de la radio. Y en onda corta escuchaba a los narradores de béisbol de Dominicana, de Cuba, de Caracas y lógicamente los narradores de béisbol de Barranquilla. Entonces, cuando termino la primaria, voy a Barranquilla a estudiar mi bachillerato. Soy bachiller del año 71 y ese mismo año recibí la licencia de locución, y del 71 al 76 tuve la suerte de encontrar a Efraín Peñate Rodríguez, uno de los grandes locutores de la costa. Él le encantó mi swing, me metió de locutor comercial. Y como yo quería ser narrador deportivo, es una ventaja para uno estar en el mismo grupo, en un staff de un narrador famoso, porque uno por el audífono está recibiendo una conferencia, casi que una charla. Y entonces ese señor fue importante para mí en mis comienzos. Ya después del año 76, voy a Caracol Cúcuta, donde estoy un año, y al año de estar en Cúcuta, estaban Rodrigo Vázquez Valencia, César Augusto Garizábal, un señor Maldonado Moreno, 3 Tigres, y llevaron a don Benja, que siempre ha jugado de visitante y he sacado buenos resultados. Al año de estar en Cúcuta, aparecen unos venezolanos queriendo contratar a un narrador colombiano y les encantó la mamadera de gallo mía, el chiste, el freno, el dato histórico. Mi transmisión tiene una cantidad de facetas en esa hora y media. Fui a durar un año y duró 8 años. En el 85 me trae el Grupo Radial Colombiano a Cali, 85-86 en Cali, con Marino Millán y Oscar Rentería. Y en el 87 me contrata Caracol Bogotá, con ese grupo de Hernán Peláez, Jaime Ortiz Alvear, César Augusto Londoño, Adolfo Pérez, Calderón España, en fin. Y ahí estuve del 87 hasta el 92. En el 93 me voy de Caracol y trabajo con Iván Mejía en Colmundo,
Vuelvo a Caracol, vuelvo a Cali, pero con Caracol, al año de estar con Iván, voy a Cali, estoy desde el 94 como hasta el 2002. Regreso a Bogotá, a Caracol. Es decir, a excepción de los 8 años de Venezuela, yo he sido por encima de todo un hombre caracolero, porque sumo 12 estadías en Caracol, Bogotá, que suman fácilmente 8 años, y tengo 2 estadías en Cali que suman tranquilamente 12 años. O sea que entre Cali y Bogotá con Caracol estuve casi 19 años mínimo. El resto ya han sido emisoras pequeñas. Trabajé con Darío Ángel Rodríguez un año en Todelar antes de regresar a Caracol. Volví a trabajar con Iván Mejía en La Deportiva, un proyecto que montó Guillermo Díaz Salamanca. Y es a grosso modo mi tiempo en la radio, y he reunido en ese tiempo en la radio 7 campeonatos mundiales, 4 en directo y 3 doblados, que es lo que se estila ahora, alrededor de 10 Copas América, 2 Juegos Olímpicos. La verdad que me ha ido muy bien y Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con grandes figuras del relato y del comentario deportivo de este país. Benjamín, ahí lo saludan las damas. Doña Yurley Ángel dice, oh, con la edad que tiene, qué vozarrón, qué voz tan hermosa. Y en verdad que tiene una voz muy agradable. Benjamín, ahí la gente ya lo empieza a saludar. Por aquí don Juan Fernando Moreno, un gran saludo para el gran Benjamín Cuello. Gracias a la gente que se viene conectando ahí poco a poco. Por aquí también los saluda nativos de la Sierra Nevada. Saludos al colega. Qué bueno ver a nuestro paisano, el gran Benja. Un orgullo. Muchas gracias. Ahí la gente se viene conectando de a poquito, mi querido Benjamín. Cómo la gente lo aprecia, lo quiere. ¿Cómo hace una persona como usted, Benjamín, para darse a querer? ¿Cuál es la clave? Cuénteme. Un saludo a Yurley y a mis amigos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sabe que a mí me gusta mucho un caserío pequeñito cerca de Santa Marta que se llama Minca. Es un sitio turístico y espero lo conozcan los colombianos y los extranjeros. Es un sitio que está a 15 minutos de Santa Marta, pero tiene un clima tipo Medellín. Entonces usted tranquilamente está con ese clima en Medellín, va en su carro 15 minutos y ya tiene el calorcito del mar y eso. Un abrazo para toda la gente que nos copia a esta hora. ¿Qué le puedo decir con la pregunta suya? Yo creo que si uno le cae bien a la gente, eso viene de la casa. A mí me marcó de por vida la humildad del campesino bananero. Yo vengo del monte y me siento orgulloso de haber vivido en fincas de guineo, tratar al campesino costeño, ese del guineo, que es muy humilde. De pronto esos pueblos no sean muy bonitos al golpe de vista, pero la gente tiene una amabilidad y un cariño extraordinario. Y desde Ciénaga hasta Fundación, pasando por pueblos que ustedes de pronto nunca han oído, como por ejemplo el Retén Magdalena, Fundación, Bosconia, claro, Tucurinca, Huamachito, Sevilla, Río Frío, Latal, Sevilla Pueblo, Orihueca, todos esos pueblos, y están conectados tan cerquita. Yo a esos pueblos les llamo en mi estilo el circuito, porque es que sucede que usted sale de Aracataca y en cuestión de 40 minutos ve alrededor de 5 o 6 pueblos. Y hay 4 pueblos en línea que tienen su río respectivo. Aracataca tiene su río propio, río Aracataca. Sevilla, río Sevilla. Tucurinca, río Tucurinca. Río Frío, río Frío. Es una zona lindísima, muy buena para la agricultura y sobre todo la gente de esos caseríos, de esas fincas, tienen una sencillez extraordinaria. Dame un segundito, mi querido Benja. Victicor, ya vamos. A la gente hay que ilustrarla y decirle con quién estamos. Estamos aquí en el estadio Maracaná, partido tremendo, partido entre Ecuador y Colombia para definir quién clasifica, porque en Ecuador se empató los 2 y en Bogotá se empató también los 2. Pita el árbitro Sergio Ibinski, la pelota dominada por el equipo colombiano por intermedio de Córdoba, la toma la pelota por la izquierda para Carrán Cángel, la bota por mano del equipo de Ecuador, la media cancha de Villaruel, la toca para Pepe Granizo, juega para Mauricio Díaz, se acabó, se cambió, Díaz, gol.
y Ecuador pisa duro hacia Sudáfrica 2010. Ahí está otra narración de Benjamín Cuello. Creo que le estaba narrando ese golecito al equipo ecuatoriano. Don Víctor Urbano Bustamante, un joven amante de la radio, un joven muy deseoso de ser un gran periodista. Víctor, ahí tiene al maestro Benjamín Cuello. Bienvenido, Víctor. Gracias, Pintor, y el saludo cordial para Benjamín Cuello a la distancia, pero como siempre, juntos, pero separados, pero juntos. Pero bueno, Benjamín, quiero preguntarle frente al tema de los mundiales de fútbol. Usted mencionó que usted ha vivido 7 mundiales, y quiero que nos cuente un poquito la experiencia de ese Mundial de Italia 90 y también de esa enorme experiencia de viajar a países como Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica 2010, que transmitieron a través de Caracol. Un abrazo para ti, mi querido amigo. Veo a Luis Zúñiga Sinisterra, que también se manifiesta por las redes. Un abrazo para el amigo Sinisterra, exponente de los afrodescendientes. Mira, el primer mundial donde yo estuve... Y ahí donde lo ve... Dime. Escúchame, te interrumpo. Y ahí donde ve a Luis Zúñiga, también es narrador deportivo, un pelado que también se viene formando poco a poco. Bueno, eso es de paciencia, que no dé muchos brincos, porque fíjate, yo llegué a la básica de Caracol Bogotá en el año 87 y había empezado en el año 71. Entonces vaya sumando, es cuestión de paciencia. Y ojalá empiece por emisoras pequeñas para no tener que lo estén apretando a uno. Vaya con calma, primero es la primaria, después el bachillerato, primero es el desayuno, después el almuerzo. Ahora, me pregunta sobre los mundiales. El primer mundial donde yo asistí, no asistí con Caracol Colombia, sino con Radio Caracas Televisión, porque viviendo en los 8 años en Venezuela, me llevaron por Radio Caracas Televisión con Andrés Salcedo González, ese monstruo que tuvimos en España y en Alemania, narrador de televisión, era el narrador 1. Yo gané el casting entre 20 narradores chilenos, argentinos, uruguayos, venezolanos, y fui al Mundial de España, y eso se hacía en directo, no como ahora que se volvió costumbre el doblaje, pero son épocas. Y en ese Mundial me asusté calladamente, sentí nervios cuando el primer partido me toca con César Luis Menotti a la derecha y a la izquierda Elenio Herrera. Imagínense, la competencia que llama Venevisión tenía a un narrador español, Lázaro Candal, y los comentaristas eran Pelé y Kubala. Había mucho dinero en esta época en Venezuela y los grupos que llevaban eran tenaces, eran tigres. Y tú me preguntas de la experiencia con Caracol a Italia. Con Caracol a Italia es una experiencia lindísima. Primero porque era la primera experiencia con una cadena colombiana. Y segundo, ir con una selección que después de 28 años nos llevaba de nuevo a un mundial. Ese equipo del 90 aglutinó cualquier cantidad de seguidores y yo tuve la oportunidad de ir en ese contingente que fue la locura, la cantidad de profesionales que llevó RCN, la cantidad de profesionales que llevó Caracol, sentirme ante tantas figuras. En el Mundial de Italia, por ejemplo, estar con Hernán Peláez, con Rentería, con Javier Giraldo Neira, con Obeymar Muñoz, el mismo Iván Mejía, que después se sumó a los mundiales de Caracol, Marino Millán. La verdad que se siente uno orgulloso cuando uno viene del monte y que le ha ganado la vida a base de sudor y de berraquera, y de pronto se encuentra uno rodeado de semejantes figuras, te da una berraquera, te da un tesón lindísimo y te ayuda a seguir guapeando y preparándose para seguir triunfando en esta profesión. Y de paso, bueno. Benjamín, qué pena, Edgar, que para hacerle ahí en esa coyuntura del Mundial de Italia 90, aparte de lo que usted dice de encontrarse con toda esta gente grande de la radio y esa emoción que dio ese equipo, sobre todo en el partido con Alemania, cuéntenos un poquito de esa experiencia del empate de Freddy Rincón a la selección alemana, que pues obviamente, como todos los relatores, con esa efervescencia que
que puede producir un gol como esos y una emoción para un país como el nuestro. ¿Cómo manejaron ese momento y el momento de la eliminación contra Camerún, en el error de Perea y de Higuita, que todo el mundo recordamos? Es pasar de la gloria al infierno de pronto en una profesión o como persona o como colombiano. ¿Sintió de pronto eso en el Mundial de Italia 90? No, esa es una experiencia extraordinaria, estar uno en el estadio, no vivirlo ni doblando ni de lejos, sino ahí sentado a pocos metros de los futbolistas. El gol le tocó a Jairo Aristizábal Loza porque en ese mundial narrábamos a dos voces con Jairo Aristizábal Loza, que era la figura de Caracol Cali, y yo era el hombre de Caracol Básica Bogotá. Ese gol, yo no sé si por suerte, yo cargo ese video, en el gol me enfocan más a mí que a Aristizábal, porque yo pegué un salto hacia adelante y caí encima de la hija de Gloria Valencia de Castaño, que era el micrófono de RCN que estaba delante de nosotros. Y la verdad es que no puedo contar las lágrimas, porque uno viene de un país pobre jugando contra los alemanes, una potencia, y se le jugó de tal manera que por ahí vi el partido de nuevo que repitió Caracol, y ese partido debimos habérselo ganado a Alemania. Fuimos más que Alemania en una tarde extraordinaria de la Gambetta Estrada ese día, porque ese ha sido de los grandes partidos que ha tenido nuestro país, existiendo otros como el 5-0 contra Argentina, pero ese de Alemania, primero porque le empatamos al campeón mundial y segundo fue un empate en un campeonato mundial, que es mucho más valioso que una eliminatoria. Ese ha sido de los días extraordinarios y ese día me sentí más colombiano que nadie. Benjamín, al principio de esta charla nos contaba que usted empezó vendiendo relojes. ¿Cómo es ese tema? Escúcheme que nos devolvamos un poquitico. Cuando era vendedor de relojes, ¿era inducido por su papá, por su abuelo, por algún ser querido? Bueno, usted me sorprende con ese dato porque es que la única vez que yo ayudé a vender unos relojes fue a mi primo Alfredo Molina Enríquez, pero yo no vendí relojes ni en Aracataca, ni en Sevilla, ni en Barranquilla. Sí ayudé a un primo que llevó una vez unos relojes a los campesinos y yo lo ayudé, pero no sé quién lo dateó a usted. Pero no era profesión. No, nunca. ¿Era un rebusque? Era un rebusque con mi primo Alfredo Molina, claro. Dese cuenta que la gente a uno le cuenta chismecitos, mi querido Benjamín. Aquí uno de los goles de Benjamín Cuello se lo cantó a Teo, a su junior. La pelota la va dominando, se va internando el Guayú. Se lo comió. Pierna derecha. Junior. Junior de Barranquilla derrota aquí al cuadro antioqueño cuando se juntaron el Guayú y Teo por la derecha. Junior gana la contienda. Dime ¡Qué jugador hoy día! Hombre, Benjamín, qué canto de gol tan bonito, qué canto de gol. ¿Qué se utiliza o qué hace un narrador antes del relato y qué utiliza para tener esa afinidad de cantar ese gol arriba, alegre y sin caerse? Bueno, yo creo que cada narrador tiene su estilo. Yo hablaba contigo antes de empezar el programa por el interno que este país ha tenido cualquier cantidad de monstruos del relato. Hay unos muy buenos lentos, hay unos muy buenos clásicos, hay unos muy buenos rápidos y hay unos muy buenos informales. Yo me considero un narrador informal y soy un admirador en el canto de Rolando La Serie, por ejemplo, en los boleros, que no lo remeda nadie, porque es un tipo imprevisible, era imprevisible en la tarima y en el canto. Un Roberto Ledesma, un Ángel Canales en la salsa. Entonces a mí me gusta ese tipo de relator informal
de pronto no sea el más el perfecto, no, pero es mi sello. Y yo creo que cada narrador, Víctor, que quiere ser narrador, lo importante es que tenga su sello, que la gente diga, ese que narra ahí es Bustamante, ese que comenta ahí es Gabriel Celis, que tenga ese sello característico. Entonces, yo le sugiero a los narradores que busquen ese estilo. Y este país tiene cualquier cantidad y ha tenido cualquier cantidad de narradores. Fíjate que yo, cuando vienen esas polémicas de que cuál ha sido el mejor de todos los tiempos, que siempre será relativo, el narrador que fue bueno del 50 al 70, el pelado que tenga 25 años no lo escuchó nunca, entonces no puede opinar sobre él. Yo esto lo manejo con 3 ciclos, los narradores del 50 al 75, del 75 al 2000 y del 2000 hacia acá, esta nueva cochada. Porque es que del 50 al 75 tuvimos unos tipos como, unos colegas como Carlos Arturo Rueda C, que era extraordinario. Tenía de todo. Escribía, precisión. Muy agradable ese señor. Pastor Londoño Pasos, que murió hace poco, un monstruo. Una descripción extraordinaria. Sí. Armando Moncada Campuzano, Gabriel Muñoz López. Ese es un combo guacomarino en Cali que yo lo califico del año 50 al 75. Del 75 al 2000 ya viene todo este grupo de Jorge Eliezer Campuzano, Pache Andrade, Marco Antonio Bustos, el emperador. El emperador ya lo mencioné. Entonces, en ese periodo, esos 25 años, aparecen fácilmente unos 15 narradores fuera de serie. Y del 2000 hacia acá viene esta nueva generación de Javier Fernández, Eduardo Luis, el caso de Trujillo, que me gusta mucho, de la nueva cosecha, Jotas Mantilla, Caliche Morales de Blue, está un muchacho Garzón de Cali, Cruz, que es bogotano. Garzón de Medellín, ¿de qué? ¿En cuál lo ubica a Jairo Garzón? Garzón puede ser de la nueva cosecha, yo no lo veo tan viejo, porque Garzón puede ser de la época de Tato Sanín, que no son ni viejos ni nuevos, pero tienen fácilmente en radio o narrando, tienen sus 15 o 18 años. Fíjate que no hay en este momento, y si me equivoco me excusan, no hay un narrador de televisión, de pronto se acerque por allí JJ Trujillo, hablo de la edad, porque es que algunos son nuevos en televisión, pero son viejos en radio. Javier Fernández, extraordinario relator, es un hombre que para mí está haciendo radio hace 25 años, pero narrando en televisión, en la moda y en su furor, tendrá unos 10 años. Y lo mismo acontece con Eduardo Luis, que es un hombre que en radio para mí estará en 15 o 20 años. No hay un hombre hecho verdaderamente en televisión, un tipo que uno diga, oye, ese muchacho tiene 3 añitos de haber arrancado y va evolucionando. Eso no lo critico, son épocas, pero yo calculo que en esas 3 facetas sacas tú los narradores ideales, montar un top 5 con esos veteranos, montar un top 10 con esa gente del año 75 al 2000, que son 25 años de labor, y esta cantidad de muchachos que están ahora entrando en el gremio y que yo deseo que les vaya bien. Y tiene que irles bien, porque si nosotros fuimos figuras siendo empíricos, ellos tienen que ser mejores que nosotros porque tienen estos adelantos tecnológicos que te van a ayudar una barbaridad. Dime, colega. Yendo en esa franja que usted toca o que le tocaron, y pues devolviéndonos, como hizo Edgar de pronto ahorita en tratar de direccionar la entrevista, pues pasaba a preguntarle casi del mismo tema, pero usted, entonces sus referentes en relato, porque usted habló del radio, que escuchaba el radio en onda corta, ¿a quiénes escuchaban en ese tiempo y cuáles fueron sus referentes? Porque los que andamos en este mundo, igual que los que andan siendo futbolistas o los que quieren ser artistas, cantantes, siempre tienen un referente. Quiero ser igual a quién, igual a tal persona. ¿Cuál era ese referente cuando usted quiso o pensó que podía ser narrador o le gustó esta profesión? ¿Cuál era ese referente, esa persona que lo motivó para llegar a lo que es hoy? Es correcto. Cuando yo oía a esos narradores de béisbol en Barranquilla,
Los referentes eran Marcos Pérez Caicedo, Edgar Perea, que Edgar Perea me llevaba a mí casi 18 años de diferencia en la edad. Edgar Perea, Marcos Pérez Caicedo, Efraín Peñate Rodríguez, Roger Araujo, que podría ser 8 o 9 años mayor que yo, Rafael Araujo. Ellos oyéndolos, primero en el béisbol y después cuando nace Junior o regresa Junior a la profesional en el año 1966, ya empiezan a destaparse esos narradores que se dedicaron de lleno al fútbol. Edgar Perea, Roger Araujo, Sergio Ramírez, Rafael Araujo, Gámez, para citarte cuatro tigres, como digo yo. Pero los referentes en béisbol para mí fue Marcos Pérez Caicedo y un monstruo que había en Barranquilla, Jaime Jiménez, y el mismo Ventura Díaz Mejía, unas voces lindísimas en el béisbol. Y en el fútbol, escuchando a Edgar Perea y a Roger Araujo, fui cogiendo cositas de ellos sin imitarlo, porque no sé, me precio de manejar un estilo de no estar imitando, eso es horrible. Volvemos a la palabra, el sello. Usted tiene, si usted narra, dice, ese es Víctor, ese es Bustamante, ese es el pintor del gol. Siempre he creído que uno tiene que tener su estilo particular, pero mi referente, mi querido Gabriel, fueron esos personajes de la radio barranquillera. Integramos a don Miguel Ángel Joya desde Duitama, departamento de Boyacá. Miguelito, buenas noches, bienvenido. Estamos con el maestro Benjamín Cuello Enríquez, que nos aceptó la invitación hoy a Historias del Deporte. Estamos hablando netamente de narración, de periodismo, un programa totalmente diferente al que hacemos normalmente. Bienvenido, Miguel. Muy buenas noches a todos nuestros internautas de Ovación Radio Colombia. Muy buenas noches, maestro Benjamín Cuello, maestro de la narración en Colombia, del béisbol, del fútbol profesional colombiano. Y no, aquí siempre presentes viendo la eliminación del Real, de la Juventus. Pero bueno, ahí vamos a seguir con este tema con el maestro Benjamín. Maestro Benjamín, una pregunta muy sencilla para comenzar conmigo. ¿A qué edad comenzó a hacer la narración de fútbol? O todo tipo de narración. Bueno, yo empiezo en radio a los 20 años, haciendo locución comercial en Barranquilla al narrador que era Efraín Peñate Rodríguez. Pero empiezo a narrar de lleno, póngale usted, ya en el año 1977, cuando ya tenía 27 años, ahí empiezo a narrar de lleno. Porque anteriormente, en esos 7 años, de los 20 a los 27 años, hice locución de vallenato, de salsa, el auténtico relojero. Los domingos hacía locución comercial en el estadio, pero de lleno me dediqué desde el año 77 hasta nuestros días. Benjamín, lo saludan desde Pasto, otro relator deportivo de la cadena Radio Viva, 780, se me atravesó la cadena radial boyacense, nuestra frecuencia en Tunja. 780M, Radio Viva en Tunja, Harold Fernando Tapia, el relator con mucho poder. Qué buen invitado, saludos desde Pasto, ahí lo saludan, Benjamín, el relator Harold Fernando Tapia de 780 Radio Viva en Pasto, ahí se viene conectando la gente de a poquito y qué bueno. Benjamín, una pregunta muy importantísima que quiero hacerle. ¿Qué diferencia hay de los narradores deportivos de su época, de su generación, a los narradores actuales, a los jóvenes que vienen saliendo de las diferentes universidades, de las diferentes instituciones donde les han enseñado de pronto la locución? Usted hablaba de lo empírico. ¿Qué diferencia hay hoy en día? ¿Y qué consejo para esos nuevos narradores? Bueno, la verdad que a nosotros nos tocó bastante duro porque no se tenían estos adelantos como estamos en este momento hablando, que tranquilamente nos puede preguntar una persona de Tokio, un colombiano que está en Tokio, conversar con nosotros. Antes no se podía hacer eso. Antes todo era el célebre a la línea de 500 ohmios o línea telefónica. Las transmisiones se sufría mucho porque llegaba uno a un estadio 3-4 horas antes y si no conectaban los 4 hilos, uno no transmitía. Ustedes ahora tienen estos adelantos tecnológicos que tienen que aprovecharlos. Tienen que aprovecharlos porque tienen una herramienta que nosotros no tuvimos, sobre todo por la inmediatez en la imagen. La radio
es inmediatez en el oído. En eso le gana la radio a la televisión, por la inmediatez. Y a la nueva generación, ¿qué le puedo decir? No creerse. Yo creo que el secreto para triunfar es no creérselas. Todos los días se aprende. Y ustedes que son los nuevos, deben de recibir de los viejos, ponle tú un 30% de lo que te dejan los clásicos o los históricos y adáctalos a tu estilo. Uno tiene que innovar, pero también tiene que traer algo de lo que le dejaron los abuelos, los tíos, los grandes maestros de la escuela o de la universidad. Eso le aconsejo a la nueva generación, no creerse de que porque tienen todos estos adelantos ya tienen todo servido, porque viene la clave, el humano. Los adelantos es una berraquera, pero si tú no tienes el calor humano, el trato hacia la gente, entrarle con tus locuras y con tus complementos, no vas a triunfar. Es una suma del humano con estos adelantos, creo yo, para la nueva generación. Porque si nosotros fuimos grandes sin tener estos adelantos, ustedes tienen que romperla indudablemente. Víctor. Benjamín, quiero preguntarle de los relatos que yo he escuchado, que he tenido la oportunidad de escucharlo a través de Caracol Radio. Hay cuando usted narra, hay una frase muy bonita y célebre que dice: ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Cómo nació ese estilo y cómo lo fue fusionando con el pasar de los años, Benjamín? Gracias, Víctor. Un saludo a Roberto Hernández, que es narrador bogotano, mi gran amigo, y sé que está copiando en este momento. Lo de ¿dónde está la bolita? Lo vi cuando estaba en Cali. Fui al centro de Cali y de pronto veo el célebre jueguito ese en que lo roban a uno. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Los de las cajitas y las bolitas. Sí, y yo vi la pepita y dije, ya fregué a este loco, ya le tumbé, metí 10,000 garras y me lo robaron, porque es que tienen una velocidad para esconder la pepita en la uña. Pero fíjate, como yo paro pendiente de lo que el pueblo habla, de lo que el pueblo hace, de lo que habla el pueblo, y me gusta vincularlo a mis transmisiones de fútbol. Eso fue año 85, cuando el Cali ese mágico de Redín y Valderrama, Gambetta, era un equipo. Y dije, esto puede servir cuando Redín y Valderrama la pongan chiquitica. Entonces, por ejemplo, un partido de esa época, decía uno, moviendo la pelota el equipo deportivo Cali, la va dominando por el centro, Aravena la juega para la Echea, la toca para Valderrama, la va dejando para Redín. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Está 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 la bolita? La bola salió ahí, cobro de costado. Eso se pegó en todo el país. Se pegó en todo el país. Pero fíjate, era un jueguito que existía donde lo roban a uno. Yo lo adapté al fútbol y ha sido de los temas, de las locuras mías que más han gustado. Te tengo una de por ejemplo. Benjamín. En Caracol, Bogotá, había un Lustrabota frente. El cielo está azul. ¿Ah? Es que qué pena interrumpirle, Benjamín. Pues, es decir, que si lo metemos en el cuento acá no acabamos, toca tener como 7 horas, porque yo le iba a preguntar también por la frase, una que viví, yo soy hincha del Deportivo Cali y viví en el Campín cuando pude ir a ver los partidos de Redín Valderrama, ese gol que le hizo Aravena a la Gallina Calle en el Estadio Norte, que nosotros los que estábamos detrás del arco norte íbamos a coger la pelota y la pelota de un momento a otro se metió al arco, no supimos cómo. Yo no sé si usted estaba en esa, no, usted narraba era en Cali, supongo, pero en todo caso usted tenía otras frases como entre la rubia y la morena, pero la que más me gustaba y más me sorprendía que usted decía era, esta es una jugada en blanco y negro. Es correcto. Esa gustó y gustó otra, pero yo le dije a un jugador de color, creo que fue a Freddy Rincón, y no lo dije con mala fe porque, modestia aparte, amables televidentes, amigos de las redes y de la radio, no me gusta utilizar sobrenombres o chapas destructivas para el atleta, el basquetbolista o el futbolista. Y ese día yo narrando, antes de comentar lo tuyo de la jugada en blanco y negro, yo cambié el primer término por el segundo, porque en un partido llevaba la pelota Gareca y lo manejaba y lo marcaba
el Barón Murillo, que fue un zaguero centro que tuvo el equipo Deportivo Cali. Sí. Entonces yo dije esa noche, moviendo la pelota al cuadro americano, la va dominando el Pipa de Ávila, la toca para Gareca, lo va marcando Murillo, la tiene Gareca, Gareca es mono, Murillo es negro, Gareca es blanco, esta es una jugada en blanco y negro. Eso tuve yo que meterlo después, porque yo decía, mueve la pelota Freddy Rincón, un auténtico jugador color uva, porque es que la uva es bastante... Esa era la otra, uva. Era como de negro hacia azul oscuro. Y me llegó una carta de un decano de la Universidad de Cartagena con una elegancia extraordinaria y me hizo una crítica diciéndome que si lo usaba era problema mío, pero a él le gustaban mis locuras, pero eso de jugador color uva sonaba como racismo. Yo le dije unas palabras lindísimas y cambié ese término, no lo volví a usar y utilicé el de la jugada en blanco y negro. La tiene el blanco, lo marca el negro mete el pie, el blanco saca, vuelve y lo amaga. Esta es una jugada en blanco y negro. Eso gustó muchísimo. Pero no terminé una que fue un éxito. Un señor que ilustraba frente a Caracol Bogotá, en la 19/8, cuando tuvo Caracol allí, y yo le pagaba quincenalmente. Señor boyacense, ya está retirado, un tipazo. Y un día, lustrando, me vino y me dijo, yo no sé remedar el tono bogotano, pero sí me dijo, ala, don Benja, le voy a echar en sus zapatos una dosis de afretú. Y yo dije, ¿eso qué es? Y me dijo, agua fresca del tubo. Y yo dije, esto cuando entre el aguatero al partido. Y en un partido Millonarios golpearon a Pimentel. Pimentel en el piso, entra el aguatero de Millonarios y le aplica una ración de afretú. Y dijo Jaime Ortiz, el difunto, ¿y qué es afretú? Agua fresca del tubo. La gente en la calle le pide esas vainas a uno y se acuerda. Cualquier cantidad de las transmisiones y ya muchísimo. La otra clásica, el guacaqueo. Salgo del tema, Edgar, qué pena que uno se emociona, ¿no? Le voy a mencionar varias. El guacaqueo, que es una clásica suya, cuando hacía gol Millonarios en Bogotá, el cielo está azul, y esa emoción que le hacía sentir a usted en Cali, a uno siendo hincha del Cali, y uno con Jairo Aristizábal me las gocé todas, ese equipo que usted habla de... yo me gocé al Cali desde el 75, imagínese, primer subcampeón de Copa Libertadores con Bilardo, de la jugada de Willington, todo ese tema. Fue una era, claro que Cali ha sido uno de los grandes, solo que le han faltado títulos, porque es más grande que más de uno, pero le han faltado los títulos, porque grande en Colombia el Deportivo Cali, y la época que usted menciona de Redín Valderrama y luego la de Mafla, la de Betancur cuando fueron campeones con el Pecoso, pero entonces uno recuerda frases, o lo que más recuerdo de esa época de Cali suya, cuando era el gol del América, usted colocaba ese pedacito del grupo Nietzsche, y dale rojo, eso enciende cualquier corazón, cualquier emoción. Y la del Cali era, ya se me olvidó, ¿no? Era de mi equipo, pero Cali, esa canción era, creo que de Latin Brother, no me acuerdo, pero eso... Cali, Nietzsche. ¿De Nietzsche también la de Cali, la del Deportivo Cali? Creo que ambas eran sí, la del América era y dale rojo, dale, era de Nietzsche, y también el del Cali. Sí. Para papá, Cali, eso gustó muchísimo. A mí me gusta. Y entonces, ajá, prosiga. Esas eran las épocas, es decir, eso es lo que es de pronto a eso que usted se refiere ya para los que estamos en este tiempo, aunque ya lleva un poquito más tiempo que de pronto mis compañeros, eso es lo que usted está como queriendo decir respecto a meterle algo diferente, una pimienta distinta a lo normal, y eso es marcar la diferencia. Ábralo, Benja. Ábralo el micrófono. Ahí me Se está le fue el audio. Ahora sí, Ya. ahora Ahí sí. lo estamos escuchando. Gracias, Benjamín. Si yo narro, gracias. entonces, yo tengo que buscar los temas musicales ancestrales del hombre de Tunja. Y si lo puedo meter en mi relato, lo meto, porque es que eso va atado a la idiosincrasia del boyacense. Llegué a Barranquilla, me quisieron llevar, no se dio por cuestiones económicas, pero me trataron muy bien los hermanos de emisoras ABC, Ventura Díaz y su hijo Manuel y todos ellos. Y me pongo a buscarle cositas y busco que a Joe Arroyo, que a Juan Piña, los músicos de esa región. Entonces uno en el relato, adornándose con esos temas musicales, tenga la plena seguridad que mucha gente se va a pegar de ahí y tendrá su corazoncito. Una también, cuando el Tren Valencia jugaba,
que agarraba la pelota el Tren y no se la quitaba nadie. Ataca Independiente Santa Fe, la pelota la va dominando el Tren. Y fíjate que el tono de la voz es como el ruido de la máquina del tren. Y eso gustó una barbaridad. Yo le agradezco mucho a este país, sobre todo en Bogotá y en Cali, donde he pasado la mayor tiempo de relato, de haber aceptado mis locuras. Y uno tiene que adentrarse, meterse en la piel donde uno transmite. Si yo narro en Tumaco, tengo que buscar las cosas que le gustan al tumaqueño y vincularlas a la transmisión, integrarse. Si no te integras, no triunfas en ese pueblo o en esa ciudad. Así de fácil. Claro, así es, así es. Benjamín, tengo entendido que usted fue operado a corazón abierto. ¿Cómo le fue en esa operación? ¿Y eso llegó a afectar en algo su profesión, su relato, o para nada? No, para nada. Yo, después que me opero, tenía el temor de que de pronto puede existir una cuerda averiada por la operación, pero eso fue un éxito, un gran cardiólogo, y Dios metió la mano porque yo le pedí que si me tenía otro rato en la tierra, no me fuesen a tocar mi garganta. Sí, y le pedí a Dios en mi estilo costeño. Yo le hablo a él costeñamente. A Dios le pido todos los días en mi estilo. Yo no demoro más de 3 minutos hablándole, pero sí tratar y al acostarme hablo mucho con él, y antes de iniciar una transmisión también le pido que me tenga ese cañón bien, el golpe de vista bien. Yo quedé bien de esa operación cuando me dijeron que me iban a operar de corazón abierto por meter tanta grasa ahí frente al Campín de noche y también los guaros. Ya eso es historia patria, pero aquí estoy con ustedes, chévere. Donde María Luisa. A las 2 de la mañana o un bocadillo con leche a la 1 de la mañana, yo me lo aplicaba sin ningún problema. Y todo eso que vendían en el Campín, que salía uno sabroso, ¿sabes lo que es echarse uno un guaro con un chicharrón? Eso es un manjar. Donde María Luisa. Oiga, Edgar, usted no alcanzó a estar en esa época cuando Daniel Molano nos llevó a Radio Capital. Yo no sé si usted alcanza a acordar de Daniel Molano, un muchacho comentarista, uno bonito que trabaja en Capital, un combo que armamos ahí, bueno, que relataba Álvaro Malcom, que está ahora en RCN. Él narraba en ese grupo en Capital Radio, que era una emisora pequeña comparada con los monstruos de Bogotá. Pero una noche alguien nos invitó allá al Palacio del Colesterol y estaba el maestro Benjamín y nos dieron las 6 de la mañana. ¿Y sabe de esas 6 horas cuánto hablé yo? Como 5 minutos. Fueron como 5 horas 50 minutos escuchando al maestro Benjamín. Eso fue en 1997 o 98 por ahí. Amanecíamos a las 6, no nos dimos cuenta cuando fue, menos pensamos, ya había aclarado el día y esto qué pasó aquí. Y nos habíamos tomado como una botellita nomás. Así solo escuchando sus anécdotas, y eso que eran hace 30 años, imagínense, o 20 años, o sea que 20 años más, ¿cuántas anécdotas puede tener? Miguelito, veo que se mueve mucho. ¿Le va a preguntar algo al maestro Benjamín? No, es que estoy escuchando las anécdotas del maestro Benjamín, de Gabriel, y se me vino a la cabeza, aparte de las 6 horas que duraron en la tertulia y la botellita que se tomaron, ¿cuántas rellenas y cuántos chunchullos y todo eso se comieron? Porque es que no creo que solamente ha sido un traguito. Creo que no. Creo que no. Ese era un combo bravo. Lo que dice Gabriel, estaba Eduardo Carvajal, estaba Benjamín Cuello, Roberto Hernández, Marco Antonio Busto. Éramos fácilmente unos 10 tomadores de guaro, pero eran unas reuniones sanas. Ahí no se hablaba ni de marihuana ni de nieve. Eso era guaro, chicharrón y frituras. Y una mamadera de gallo, el que más jodiera la paciencia. Ese combo a mí me ha quedado de por vida, y hay cosas de las cosas lindas que me han pasado porque eran unos tragos muy sanos, muy chéveres. Maestro Benjamín, vamos a volver al tema de la bendita radio, que es algo muy bello que viene en las venas, que creo que nace con uno. ¿Cómo ha notado usted, Benjamín, en su época, en los años 70, 80, 90, a hoy, el cambio de la radio? ¿O sigue siendo lo mismo? Para usted,
sigue siendo lo mismo o han habido muchos cambios? ¿El AM se mantiene? ¿Se irá a agotar el AM? Que pues la gran mayoría de las transmisiones deportivas se hacían por AM. ¿Cómo ve usted este tema de la radio? ¿Se ha cambiado en algo? ¿Si sigue siendo lo mismo? ¿O realmente hay muchos cambios de su época a la época de hoy, mi estimado y apreciado maestro? No, yo creo que ha habido un cambio en mi criterio de un 50% mínimo. Estos adelantos tecnológicos son algo admirable. Yo creo que la M tarde o temprano va a desaparecer. Ya no existe en Noruega. Yo fui a Japón hace 25 años, ya no existía el AM. En Venezuela poco se escucha el AM. Entonces todo el mundo va hacia el FM y después viene el salto a las redes y este sistema online, aunque se va a demorar un poquitico porque yo no creo que más de 500 frecuencias comerciales, algunas arriba de los 1.000 millones, 800 millones, los ejecutivos, las grandes cadenas no van a salir de esos medios de hoy a la mañana, no, eso será con calma. Iremos al FM y después al sistema online, a las redes, pero eso espera un poquitico. No se le olvide que yo dudo, me moriré y no veré la desaparición de la radio, porque es que la radio hace lo que no hace la televisión, que es la inmediatez. Un bus se vuelca en la línea y la televisión, para hacer un cubrimiento espectacular, tiene que llevar el camarógrafo y todo su montaje. El hombre de radio desde un barranco cogió un celular y está al aire. Esa inmediatez. Yo quisiera que hubiera una encuesta, ya es especulación mía, en un partido Millonarios Nacional por el título o un partido de Selección Colombia también, y calibrar cuántas personas no están viendo televisión, porque los miles de conductores de buses no pueden ver el partido porque se estrella. El carpintero o el ebanista tiene que escuchar la radio y no puede ver el partido por televisión porque se corta un dedo. Sí, hay cosas que tiene la radio donde la televisión no podrá entrar nunca, porque lógicamente no todos podemos a la misma hora estar viendo televisión. Entonces ahí tienen la segunda alternativa, que es la radio. Yo creo que ese es un matrimonio que tiene sus roces y sus cosas, pero el uno se surte del otro indudablemente. Miguel, usted que está en el departamento de Boyacá, un departamento que hasta ahora está despertando en el tema del fútbol, sin desmeritar pues el departamento, pero sabemos que no es un departamento futbolero. Usted y yo que trabajamos allá en Tunja, sí. ¿Qué le preguntaría a Benjamín para de pronto inyectarle ese fútbol al boyacense, que se enamore? ¿Qué pregunta usted le haría a Benjamín respecto a ese tema? Bueno, Benjamín, es algo muy sencillo. Aquí en Boyacá se vive mucho el ciclismo, tema on Iron, los mundiales de ciclismo en 95 y todo ese tema. Por ejemplo, para Benjamín, si lo trajéramos nosotros por Ovación Radio Colombia o por la cadena radial boyacense, ¿cuál sería el club, la narración para que el boyacense se enamore de sus equipos de la tierra, que los acompañen en el estadio? Y si no los acompañan en el estadio, estén muy pendientes de la radio. Bueno, yo lo dije antes, que uno tiene que buscar lo aledaño al gusto del boyacense, de acuerdo a tu pregunta, porque si es un departamento totalmente ciclístico, yo tengo que convertir la transmisión de fútbol en una segunda opción, pero una transmisión de fútbol con todos los acheres. Uno no puede, por ejemplo, siempre habrá un primero, un segundo, un tercero y un cuarto narrador allá en Tunja o en Boyacá, pero la clave es que tú llegues a tu casa con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Entonces, yo trabajando en Boyacá buscaré los temas musicales que le gustan a los boyacenses, los dichos de los boyacenses, y los vincularé a mi transmisión. De pronto no vaya a tumbar el ciclismo en 1 o 2 años, pero con el tiempo seré una alternativa radial, porque me le metí en el corazón al pueblo, a Juancho Pueblo. Creo que es la clave. Víctor.
Benjamín, yo quisiera preguntarle yo he estado frente a todo el tema de mundiales, usted que ha recorrido, ampliando un poquitico ese tema, yo estuve mirando por aquí en Instagram varias fotos en las cuales usted está una de esas está con el pibe Valderrama y con René Higuita, que es el arquero de la selección Colombia en el Mundial de Italia 90. Quiero preguntarle cuál fue la sensación que usted tuvo de conocer a estos dos grandes jugadores en ese Mundial de Italia 90 y qué le dijeron. Mira, con ambos tengo una gran amistad. René Higuita, cuando sale de estar preso, él estuvo preso aquí en Bogotá, cuando se hablaba de su amistad con Pablo Escobar, pero esas son otras cosas que no estamos tocando aquí. Él sale de la cárcel y a los 2 días estaba en Aracataca, algo que no se me olvidará jamás. A los 2 días estaba en Aracataca en un homenaje que me hicieron allí, y entre Fabio Poveda y mi persona llevamos a René Higuita y también llevamos al pibe Valderrama a ese partido. Yo acostumbro en ganarme el cariño del futbolista sin lambonería, sin destrozarlo, porque lo mío es narrar lo que ese futbolista está haciendo allá en la cancha. Esa es mi labor. Yo no estoy para destruirlo, ni estar pendiente que se aplicó unos guaros en el barrio tal, que andaba con una prepago. No, no, no. A mí me pagan para narrar fútbol y enaltecer al atleta. Empezando el programa hablaba que yo odio utilizar sobrenombres. ¿Cómo le voy a decir yo a un jugador la perra? Así le decían a Carrillo. O el salvaje Rojas. Sí. O la gallina Calle. Sí, a mí esos sobrenombres no me encantan. Porque es que a ti te está oyendo el abuelo del futbolista, te está oyendo la esposa del futbolista, te está oyendo la hermana del futbolista. Y esa mamá, con esos sobrenombres que no vienen ni de la casa ni del colegio, termina cogiéndote una bronca. Creo que de los secretos que yo sugiero a la nueva generación es, ante todo, respetar al atleta y respetar al compañero. Hay que respetar al compañero. Si el comentarista se equivocó, es su criterio. Intenta ayudarlo para que su comentario quede bien moldeado. No, a mí ese periodismo en que yo y los demás que se frieguen y utilizar esa serie de chapas y de sobrenombres no va conmigo. Y a mí me ha dado resultados. Hay otros que lo usan, pero yo no comulgo con ese tipo de radio. Benjamín, hay un oyente que nos escribe, Juan Fernando Moreno Jiménez. Dice que si le hemos hecho esta pregunta, no se la hemos hecho. Benjamín, ¿cómo es que nos pregunta aquí? Nos gustaría saber cuál es el comentarista, Benjamín, que ha tenido un mejor entendimiento a la hora de transmitir un partido. Bueno, lo traducimos, que con cuál es el mejor comentarista que se ha entendido, que ha trabajado. ¿Quién se ha entendido más? Dice Juan Fernando Moreno Jiménez. No, con Iván Mejía Álvarez. Con Iván Mejía hemos trabajado como 3 veces y nos conocemos con la mirada, pues, o con una señal que yo haga, ya yo sé que le estoy indicando a él que va a entrar. Hubo 2 que se adaptaban muy bien a mi estilo. Con todos me he adaptado. Por ejemplo, Hernán Peláez es un tipo, o un señor mejor, porque esa palabra tipo no me gusta utilizarla. Es un señor que no molesta al narrador con nada. Es un hombre que hace su trabajo y uno hace el suyo. Pero ya en el ritmo de transmisión es como si yo fuese el cantante de la orquesta e Iván era uno de los coristas. Entonces, musicalmente con Iván Mejía había mucha música, también con Marino Millán, con Rafael Villegas. Esos son 3 señores de un tipo de narración, de un tipo de transmisión rápida. Hernán es un poco más lento y Hernán tiene una virtud, hermano, lo conozco hace más de 40 años, no habla mal de nadie. Conozco una cantidad de colegas que son extraordinarios al aire, pero tienen una lengua terrible. Y tú a Hernán no lo oyes hablar mal de nadie y eso me gustó de ese señor. Pero dentro del partido, a mí, si me preguntan por un comentarista, te hablo de Iván Mejía Álvarez. Porque nunca tuvo... Dime. Benja, nunca tuvo choques con Iván, roces cuando viajaron, cuando fueron a los mundiales, que de pronto les haya incomodado algo, de pronto en el hotel, o bueno, tantas cosas que se viven
muy personalmente en un viaje de esos, no tuvieron así esos roces, esos choques. No quiero continuar más con usted, llegar de pronto a esos términos. No, nunca, nunca. Yo soy de temperamento fuerte también, te comento. Yo me río y me gusta el swing, pero cuando la cosa es en seriedad, le pongo seriedad. Pero me considero un profesional aceptable de respetar la filosofía, el criterio y el comportamiento del compañero, tanto en la cabina como en la calle o en la habitación. Porque es que uno en esos viajes a veces le toca en la habitación con un colega con el que nunca ha estado en una habitación. Entonces, hay una serie de cosas que si usted no tiene personalidad y trata con respeto a ese colega para que ese colega utilice el mismo comportamiento, te llevas una sorpresa tremenda. Sí. Nunca he tenido problema con ningún comentarista porque han sabido entender mi modo de ser y yo entiendo el modo de ser del compañero. El respeto es la clave para no tener problemas con ningún colega y que te dejen narrar y que las cuñas se metan, porque a veces el comentarista o se alarga y por el interno, cuello, las cuñas. No, la transmisión de fútbol, lo dije para una revista barranquillera, para mí es un disco de salsa de hora y media, donde tienen que sonar bien los trombones, el bongo, los coristas, el cantante, el arreglista. Tiene que sonar bien el comentarista, tiene que sonar bien el de los camerinos, tiene que sonar bien el de las estadísticas. La radio es música y si tienes música le gustas a la gente. Si no tienes música, te cambian la aguja y buscan otro narrador u otro comentarista. Benjamín, quiero preguntarle también otra de las experiencias bonitas que usted tuvo frente al tema del Mundial de Sudáfrica 2010. Para un narrador es bastante complejo el cambio de horario. Por ejemplo, Sudáfrica, que es una ciudad, que hay ciudades o sí, hay ciudades de Sudáfrica que son frías. Por ejemplo, Johannesburgo es una ciudad fría. ¿Qué estadios ha tenido la oportunidad de conocer? De pronto, sitios como, por ejemplo, Ciudad del Cabo. ¿Qué tal es la gente allá en Sudáfrica? ¿Cómo es el ambiente allá? La pregunta es buena, pero te vas a sorprender. Yo a Sudáfrica no fui. Yo fui al Mundial de España en directo. De España. Fui con Caracol a Italia, Francia y Estados Unidos. Hice con Caracol el resto de mundiales, los otros tres, Sudáfrica incluido, el de Brasil y el de Rusia, lo hicimos acá en Colombia. Mandan un comentarista o mandan dos comentaristas y ellos están en el centro de prensa y a eso se estila últimamente. Pero los narradores de Caracol estábamos en los estudios de Caracol en Bogotá. Por la economía, por los derechos que cobran por 2 puestos en el estadio, eso era un dineral. Ya eso lo han abaratado mucho. Y hay algo que la gente no sabe y que incluso ustedes no saben. No lo sabe ni Edgar, ni tampoco el amigo Víctor. En los mundiales de fútbol, mi querida gente que nos copia hasta ahora, en los mundiales de fútbol, uno no narra en cabina. Las cabinas se las dan a la televisión del mundo. La preferencia por los costos y todo lo tiene la televisión. Entonces yo te narré 4 mundiales en directo, 3 con Caracol y 1 con Radio Caracas Televisión, en los escritorios. Es un pupitre, es una mesita que tienes dentro de la tribuna. Hágame el favor. Y usted tiene adelante un turco gritón, atrás un argentino, a mi derecha un venezolano, a la izquierda un uruguayo gritando. Si usted no se presenta bien, con su tono y bien preparado, se lo come la bulla de la tribuna. En los mundiales, uno no transmite en cabina, el de radio. Es decir que como en el Olaya más o menos. Edgar, le puedo robar 5 minutos para hacerle preguntas, una especie de cuestionario con respuesta rápida a Benjamín. Listo. Bien pueda, bueno, estamos en un programa libre. Bien pueda, mi querido Gabriel. Bueno, Benjamín, se nos quedó un poquito del tema del inicio. ¿Usted narró entonces primero fútbol o béisbol? Fútbol. Fútbol. ¿Y por qué emisora? ¿Por la de Barranquilla? Una de Barranquilla. Es correcto. Mi primera transmisión fue un partido en
en Bucaramanga, que me mandaron a transmitir un campeonato nacional de fútbol por Radio 15 de Caracol. Benjamín, ¿cómo está integrada su familia, por favor? ¿Ya es abuelo, bisabuelo? No, bisabuelo todavía no llegaba allá. Mi señora Silvia Hernández es normalista. Tenemos 2 hijos. Camilo Atahualpa, que es comunicador social, vive en Minca, cerca de Santa Marta. Mi hija es Carolina Tibisay, ingeniera electrónica, trabaja en Claro. Y tenemos 2 nietos. Abril, que tiene 7 añitos, y Martín, que tiene 2 años y medio, pero es una bala. ¿Ha influenciado o influenciaría a alguien de la familia para seguir su profesión? Yo en eso soy descomplicado, tanto políticamente como en la comida y también en lo que quiera mi herencia. Yo dejo que mis hijos sean lo que ellos quieren ser. Yo soy periodista y narrador deportivo. Mi hijo es comunicador social, graduado en la Autónoma en Cali, pero él es más bueno escribiendo que hablando. Pero si le hubiese gustado otra profesión, yo lo apoyaba. En eso soy descomplicado con la familia. Que estudien o voten por quien ellos quieran. Yo no, en eso no voy a influenciar. El gol más importante que narró Benjamín. O ha narrado, pues, porque todavía... El de Usuriaga en Barranquilla, porque ese fue el gol que nos clasificó. Y siempre lo he dicho, si Usuriaga no hace el gol contra Israel, Rincón no hace el gol contra Alemania. El partido más importante que relató. El partido más importante que relató. No, fue ese el de Usuriaga con Israel. Me sentí feliz ese día. Y hay un segundo partido que narré para Radio Caracas Televisión, una Inglaterra-Francia en el Mundial del 82, donde Tresor, un zaguero centro de color, hizo un gol de chalaca en el punto penal, una cosa majestuosa. Tigana Tresor Touré, ¿no? El mejor jugador que ha visto del fútbol colombiano. El pibe es mi hermano, pero el mejor jugador del fútbol colombiano, con la suma de atributos, de goles en un mundial, del mejor gol, yo creo que James puede ser el mejor jugador del balompié colombiano que yo he visto. ¿Usted cómo es de esa parte de la historia que usted hablaba de tres eras del relato y me imagino que 3 eras del fútbol? ¿Pelé, Maradona o Messi? Pelé lejos. El negro fuera ¿lejos? De serie. Lejos. Pero los números de Messi, pues no, Messi pues le falta obviamente mundiales, pero los números de Messi, la cantidad de goles, la cantidad de títulos, ¿lo hacen más que a Maradona o no alcanza? Yo me quedo con Pelé y me quedo de segundo, si me pide un segundo, con Maradona. Para mí Messi es tercero en el gusto de Benjamín Cuello, pero como usted me pidió uno solo, para mí es Pelé. Sí, señor. Era que le preguntaba por entre Messi y Maradona después. Bueno, el mejor jugador que ha visto, el mejor arquero. Pelé. ¿Le dijo que Pelé? Le dijo que Pelé. Sí, por eso. Y es Pelé. Pero le decía entre Messi y Maradona, por eso era que el mejor arquero colombiano que ha visto. A ver. Porque arqueros hemos estado bien siempre. Voy a dar el voto por René Higuita. Me la juego con el loco. René Higuita. El mejor del mundo en el arco. Ayúdenme con este guardameta alemán que perdieron una final con Brasil. Se me escapa el apellido. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oliver. Me encantaba y lo considero el número 1 en el pórtico. El goleador no por goles, sino por su estilo de meterla en el fútbol colombiano. A ver. Porque pues las estadísticas es fácil decir, pues el goleador es, digamos que Valenciano o Galván, ¿no? Pero pues de pronto por el estilo. Hubo uno que no fue goleador, pero me pregunta por los goles lindos que hacía, que era la Gambetta Estrada. Los goles de la Gambetta eran una cosa del otro mundo. Ahora, fíjate, este tema de los goles es tan bonito. Y para otra charla que tengas conmigo o con otros especialistas, en fin, fíjate que a veces a mí me gusta más
el goleador promedio que el goleador total. No es lo mismo un tipo que hace 30 goles en 25 partidos que aquel que hace 28 goles en 15 partidos. Como hay otra cosa que ayuda a los goleadores. Hay goleadores que tienen 30 goles, pero tienen 9 de penalti y 3 de tiro libre. En cambio, el otro tiene 20 goles llegando él, guapeando y metiéndola. A mí me encanta el goleador promedio. Yo soy minucioso en las estadísticas. Me encanta aquel jugador que haya jugado menos partidos y haya hecho más goles que aquel que tiene una considerable cantidad, pero es ayudado por los penaltis, los tiros libres y otras arandelas. El mejor equipo colombiano. ¿Ya terminó o no, Gatico? No, me faltan 4. El mejor equipo colombiano que vio o que ha visto. Fútbol, club. A mí en me estos encantó 40 años de... El Cali 85-86 era una magia. Ese equipo me encantó. El mismo de Reini de Valderrama. Bueno, la mejor selección o la selección que lo hizo más feliz, ¿con cuál se queda? ¿Con la de ahorita hace poquito o la de ahorita o la de que nos habló del 90? Me quedo con la del 90. Ese partido contra Alemania lo guardo en mi casa y lo veo cada vez que me quiero emocionar. Llegó más lejos la de Brasil, pero la selección de Alemania me encantó. El peor extranjero que vio en el fútbol colombiano, el peor, y luego el mejor. El mejor extranjero. Hay tantos. César Cueto, el peruano zurdo que trajo el América y estuvo en Nacional. Y el peor jugador extranjero. A ver. Bueno, Millonarios trajo uno apellido Melón, que eso fue un invento. Ese billete se lo ganó ese empresario, un jugador apellido Melón. Vino para Millonarios cuando había otro que se llamaba así, pero ese argentino, y fíjate, jugó contra el Santos de Pelé y fue figura, pero fue el único partido que jugó bien en Colombia. Y hubo otro en Junior Obertán, malísimo. Ya vamos terminando ahora sí, el evento, el sitio que más se gozó, el viaje que más se gozó, Benjamín. El viaje que más me gocé, el de Italia. Estar en Roma más de 40 días fue algo espectacular. Y una final. Le falta una. ¿Qué estilo de fútbol prefiere? ¿El estilo del balón bien jugado, al estilo Barcelona, mejor dicho? Ahí siempre ha sido la diferencia, ¿no? ¿Estilo Barcelona, estilo Real Madrid prefiere usted? Es decir, ¿estilo América de Ochoa o estilo Nacional de Maturana? ¿Qué estilo le acompaña más, le gusta más en el fútbol? Me quedo con el Nacional de Maturana y me quedo con el Unión Magdalena de Europa, que es el Barcelona. Listo, Edgar. Le faltó una. Gracias, le voy a hacer esta pregunta a Benjamín. Le faltó una. En su actualidad, mi querido Benja, ¿cuál es el mejor narrador del fútbol colombiano en este momento? Actualmente. Hay dos, me gusta Javier Fernández y me gusta Tato Sanín. Los dos me encantan. Javier Fernández ha evolucionado una barbaridad. Empezó como hombre de camerino, fue comentarista y ahora está narrando una barbaridad. Muy bien. 9-2 minutos en toda Colombia, 9-2 minutos. Estamos a través de www.ovación Radio Colombia con el maestro Benjamín, que los narra y les pone swing. Va con calma, la jugó frontal, pega un hombre que es Pavón, recupera Guarín, la toca al centro, el puntazo es largo, otra vez para Pavón, que ha tenido todas las oportunidades del mundo, le pega la pierna derecha, gol. Colombia. ¡Gol de Pavón! Se despega por la derecha, Castilla abajo y el chocuano va festejado con nuestros compatriotas. El gol Coca-Cola, gana Colombia 1-0. Qué bien, mi estimado Benjamín. Bueno, Benjamín,
sería bueno hacerle una pregunta que en este momento es muy importante. Se han cambiado los papeles en su época, en sus tiempos. Ustedes devengaban un sueldo, ganaban un dinero, les pagaban un cheque por ventanilla, me imagino, en efectivo, por su trabajo, por el trabajo de ser un empleado de la emisora o de la cadena X y recibían un salario. ¿Qué concepto tiene hoy en día a que la gran mayoría de los periodistas, incluyéndonos, tenemos que salir a conseguir unas pautas comerciales para vivir, para sobrevivir? Esa es la una. Y la otra, ¿qué opina de los arrendamientos de los espacios de las emisoras? Antiguamente eso no se veía. Ahora para poder transmitir hay que ir a alquilar una emisora para uno poder hacer lo que a uno le encanta. ¿Qué opina de esas dos preguntas, mi estimado Benjamín? Repíteme la primera. En la época de ustedes recibían un sueldo, ganaban un dinero, tenían un salario. Hoy en día no, hoy en día es difícil que una empresa, que un medio de comunicación pague. La gran mayoría les toca ir a vender unas cuñas, vivir de una pauta publicitaria, que no es fácil. ¿Qué opina al respecto, mi estimado Benjamín? Es una pregunta polémica y buena. Cada quien es dueño de su labor y de su cotización. Yo le narro a mi amigo Edgar Peña o a Víctor que narra, se llega a enfermar de la garganta y lo incapacitan y me llaman, y tenga la plena seguridad que por nuestra amistad yo voy y le narro 1 o 2 partidos. Pero eso de yo moverme y el cuento de que colabóreme no va conmigo, porque siempre he creído de que si durante todos estos años me han pagado bien para narrar, de pronto no valga lo mismo, y eso es admisible, es aceptable, pero la gente merece una erogación, así sea mínima. Sí. Yo sí me llevo un muchacho a mi programa deportivo o a mi transmisión de fútbol, tenga que mínimo le doy sus 50 o 100 mil pesitos por acompañarme, pero hay tipos que compran espacio y son esclavos, muchachos que por la necesidad y porque están comenzando los utilizan. Yo no comulgo con esa gente. Y lo de la venta se volvió costumbre porque al no pagar un peso pretenden que ese muchacho que arriende corra con los gastos de la nómina. No comulgo con eso tampoco. Yo prefiero ganarme 10 centavos, me gano 5 centavos y los otros 5 los divido entre los compañeros. Eso pienso yo, que tengo un criterio democrático de las cosas. Pero en este momento ha llegado un descaro con esta nueva generación de estos muchachos que salen con capacidad de la universidad y se encuentran que si no venden, no trabajan. Hay una situación caótica y por eso quiero que estos adelantos aledaños sirvan para cotizarlos a ustedes en esta época dura, muy dura de la radio, compañeros. Y no aflojen bajo ninguna forma, vayan a desmoralizarse. Yo también comencé y sufrí al principio, pero después agarré el ritmo y sí. Y como Dios no es boyacense, ni es costeño, ni es bogotano, sino ese hombre maneja la democracia como es. Si usted se porta bien, él le tira el cable para que usted lo agarre. Qué buena, mi querido Benjamín. A ver, Miguelito, desde Duitama, lo noto muy apagadito. ¿Qué pasa, Miguelito? ¿Mucho frío? Sí, un poco de frío por aquí en la Pelea de Boyacá. Hoy ha estado entre lluvia, neblina y calor. Bueno, Benjamín, escuchando el testimonio de que cogen a los muchachos empezando, los negrean, como usted dice, ¿cuál sería el mensaje para ellos realmente, para que comiencen a formarse profesionalmente? Montar un equipo con un veterano y unos 3 o 4 muchachos. El veterano para que los asesore en sus cosas, porque a la larga la experiencia es clave en la vida. Y montar equipo tanto para ir al estadio como para transmitir o hacer el programa deportivo. Si no arman un bloque y se ayudan, les va a quedar bastante difícil porque cada día la radio paga menos. Duele decirlo, nosotros vivimos una época de buenos sueldos, pero en este momento hay colegas pasando hambre, sin sueldo y para complemento con esta pandemia que está más aburridora que un paseo en tractor.
Así es, Benjamín. Mi estimado Benjamín, volviendo a esta época, al año 2020, todo lo que ha sucedido en este 2020 precisamente por esa pandemia, por ese coronavirus, se detuvo el campeonato, se detuvo la liga, el problema que hubo en la DIMAYOR con Vélez, que sí, no, tanta vaina. Bueno, ya tenemos un nuevo presidente, que es muy importante tocar ese tema. ¿Qué opina usted del nuevo presidente que eligieron ayer en la DIMAYOR? ¿Con qué optimismo llegará este hombre? ¿Será que sí le va a dar el vuelco a toda esta situación que hemos vivido durante este tiempo, Benjamín? Hay una ventaja. El hombre tiene el perfil adecuado para el cargo que va a desempeñar. Ahora, no se les olvide que cuando Vélez llegó ahí, también llegó con una buena votación. A veces el problema no es el que va o el que se queda, sino el fondo de lo que acontece en esa DIMAYOR y en el balompié colombiano. A mí me da tristeza que desde que arrancó la pandemia, por allá 10 de marzo o 12 de marzo, a el día de hoy, no se tenga definido, porque hay que tener un calendario A o B si hay dificultad, no se tenga definido el inicio, no se tenga definido lo del ascenso y descenso, no se tenga definido el balompié femenino. A mí me preocupa que cuando se junte esto del 1 de septiembre al 30 de diciembre, o es en un zonal de ciudades, o es en partidos de ida y vuelta, ¿cómo van a caber esas fechas para tener femenino, la B, la A, ascenso, descenso? Veo una melcocha, veo un revoltillo tremendo. Dios quiera y este hombre no solamente eso, Benjamín, bien referenciado, logre unir, porque el fútbol colombiano en este momento tiene una despatria, tiene un enredo terrible y no hay unión de ninguna índole. Dígame. Mira, no solamente eso, Benjamín, hay que meter ahí partidos de Copa Colombia, más la Copa Libertadores, más la Copa Suramericana. Estamos de acuerdo, Miguel. Hay mucho partido para poco tiempo. En su gusto, Benjamín, en su gusto, y desde su óptica, sería bueno cancelar la liga que se empezó en el mes de enero, febrero, o sea, las 8 fechas que van, y hacer algo nuevo, terminando ya prácticamente este 2020, en su óptica. ¿Cómo lo analiza? No, yo me identifico con lo que está pasando, que sigan las 8 fechas efectuadas y la terminen. Es que yo diría que el problema no es el torneo de la A, el problema son los otros torneos y los otros eventos. Fíjate que no entiendo cómo Junior, para citar un equipo, de pronto vaya a jugar al zonal que tiene más opción, que es de ir a Armenia, Pereira y Manizales, por cuestiones del COVID-19, pero no han hablado nada de los partidos de Copa Libertadores de América. Entonces no se concibe que huyéndole al COVID juegues en Pereira, pero el COVID no está vigente para jugar en Barranquilla un partido de Copa Libertadores, y en octubre se habla del partido de Venezuela-Colombia, que no lo habíamos tocado, mi querido Miguel, y que también está metido en ese embrollo de tantos partidos para poco tiempo. Exacto, Benjamín y Pintor. Ese es un tema de los que habíamos hablado con Víctor y con Pintor y con el Gato, de los que Conmebol puso que Junior juega en Barranquilla, América va a jugar en Cali, Medellín va a jugar en Medellín, y el gobierno nacional nadie ha jugado eso. Y una cosa, Benjamín, hay un rumor, es un rumor que todavía no se sabe, que el partido de Venezuela de local se va a jugar en Madrid o en Barcelona, que dice que eso es lo que quiere la FIFA. A no ser que sea en Madrid, Cundinamarca, o en Barcelona, la sede del Barcelona en Guayaquil. Víctor. Sí. Benjamín, yo quisiera preguntarle algo, y es con relación hablando de todo un poquito, del tema del tema de Liga Femenina. Usted que tuvo la oportunidad de estar en la parte televisiva, ¿sí? en Win Sports, narrando partidos de Liga Femenina, cuéntenos un poquito acerca de su óptica frente al tema de la Liga Femenina, ahora con el nuevo presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo. ¿Cree que con este nuevo presidente
puedan cambiar poco puedan cambiar las cosas en cuanto al tema de liga femenina, que haya equidad como tal dentro del fútbol profesional Ojalá colombiano? las muchachas se lo merecen, pero volvemos al tema tocado con Miguel. Para que exista una liga femenina ejemplar, tiene que haber un torneo bueno de la A, de la B y de los partidos de Copa Libertadores y Suramericanas y todo eso. Yo veo el fútbol femenino como metido en ese sándwich de lo que es la A, la B y los partidos internacionales. Ojalá le vaya bien a las muchachas, porque esa es una fuente de trabajo y estamos produciendo algunas jugadoras buenas para el mundo. Ojalá necesitamos fútbol femenino. Tema selección. Perdone, Gabriel, ya le doy el paso. Mi apreciado maestro Benjamín, el tema de la televisión, la que en este instante cobran por ver el fútbol nacional. Ese tema que ha sido tan caliente, tan esquivo, algunos televidentes dicen que no van a pagar, bueno, tanto problema que se ha presentado. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? La televisión para ver la Liga Colombiana y todos los partidos de fútbol de nuestro país, ¿debe ser abierta o debe ser paga? ¿Cuál es su concepto? Mira, yo creo que 29,000 pesos no es un dineral para los que nos gusta el fútbol. Usted invita a un amigo a almorzar y mal se aplica a usted 2 almuerzos que valen 29,000 pesos. Usted se mete 5 o 6 cervecitas y ya paga 30,000 pesos. A mí no me parece una suma exorbitante. Estaré en contra de mucha gente que dice que no sé qué canal le cobra menos. Eso es opcional. ¿Lo ve o no lo ve? Y ahora con este mercado abierto televisivo en que de pronto tú no ves un Quindío Popayán en la B, pero sucede que a la media hora te están metiendo el fútbol inglés. Es decir, yo, después que eso redunde en las arcas de los equipos profesionales, yo no estoy en contra, porque a mí no me parece una cifra escandalosa por ver nuestro fútbol. Lo digo con respeto y con mucha modestia. Edgar, para preguntarle a Benjamín, el tema caliente también de estos días, hay que preguntar por los que son polémicos para conocer la opinión de lo que está moviendo lo que usted dice, el sonajero y lo del bus, la registradora, en cuanto a la opinión deportiva. El tema James, ¿usted es de los que odia a Zinedine Zidane por el trato que le ha dado a James, o usted comprende a Zinedine Zidane y de paso, de carambola, lo ve para ser titular de la selección? Porque ya no estamos hablando de dentro de un año, estamos hablando ya dentro de un mes, y sin venir jugando James, obligatoriamente por el nombre y por la trayectoria, habría que ponerlo de titular. ¿Cómo la ve por el lado de James? Yo creo que el Calvo se la dedicó a James, hombre. James tiene fútbol para ser titular en ese equipo, pero Zinedine Zidane ha ganado casi todo en los partidos en que no ha colocado James. Entonces el tipo con su fórmula lógicamente ha triunfado con el equipo Real Madrid. Por ahí tuvo un tropezón en el día de hoy, pero él ha triunfado con los equipos que ha jugado. Indudablemente James, de pronto por el dineral que se gana, pero el empresario debió haberlo cambiado hace cuestión de año y medio, porque él tiene fútbol todavía. Es un hombre de 29 años, 28, 29 años, James. Y yo a James lo pongo a jugar en la selección Colombia, así esté mocho. No, es James y 10 más, para mí. Estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con Benjamín. Se la dedicó, y ustedes saben, yo lo he dicho en este programa, se la dedicó, le tiene bronca, le tiene rabia y sencillamente lo paró y lo frenó. Pero bueno, lo que dice Benjamín es la realidad de la vida. James juega mucho y es un excelente jugador. Mi apreciado Benjamín, una preguntita para ir cerrando, porque ya son las 9:17. Nos quedan 11 minuticos. ¿Qué opina usted del tema Federación Colombiana, ese escándalo de la reventa de esas boletas, el presidente metido en ese chicharrón y detrás de él mucha gente? ¿Qué opina de ese escándalo, Benjamín? ¿Qué hay que hacer para poder solucionar ese tema? Es lamentable que el fútbol colombiano suene a nivel mundial por esa vagabundería de la reventa de boletas, pero ese es un tema eminentemente jurídico
Como colombiano me entristece porque a uno lo ven en el exterior y le van preguntando o por la coca o por los desmanes que tiene nuestro país o por la cantidad de muertos de activistas. Yo siempre busco la respuesta más adecuada para no maltratar a mi país. Me duele que en la Federación Colombiana de Fútbol haya ese problema severo, pero esperemos qué acontece con los abogados y el que esté metido en vagabundería, que le caiga el peso de la ley, llámese como se llame. Por aquí me pregunta un compañero amigo, don Elmer Muñoz, que le pregunta a Benjamín, ¿por qué le decían el dueño del Campín? Esa es una buena anécdota. Cuando yo llegué en el 87, en mi producción dije, ¿qué le invento yo a la competencia? ¿O qué eslogan monto? Creo, si me equivoco, me excusan, creo que el primer narrador que tuvo jingle de presentación en básica de Caracol fui yo. Y ese jingle me lo montó el grupo Clase, que después fue Alquimia. Y yo busqué a Sadi y a Jorge Ramírez del grupo Alquimia y le dije, mira, quiero montar una cosa que pegue con Campín, Benjamín, swing. Y se me ocurrió esa frase, Benjamín, 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 narrador con mucho swing, Benjamín, Benjamín, el que manda en el Campín. Y aquí está. ¿Por qué el dueño del Campín? Porque RCN tenía una promoción muy bonita que decía RCN, los dueños del balón. Yo monté la mía, Benjamín, el dueño del Campín. O sea, si yo no doy permiso, ni juegan ni narra nadie. Yo soy el dueño del estadio. Y eso se pegó. Benjamín, un hincha suyo, un admirador suyo por aquí, me escribe que le pregunte lo siguiente. En 2003, usted armó un combo con Jorge Eliezer Campuzano, Iván Mejía en Radio Reloj. ¿Cuánto duró ese paso? No fue la deportiva, ¿no? Radio Reloj fue después, ¿no? Ese fue un experimento que montó Guillermo Díaz Salamanca y no demoró mucho porque Guillermo ha sido precursor de una serie de ideas lindísimas. Él montó una vuelta a Colombia del recuerdo, llevando a, creo que estaba Rueda Vivo y Pastor, en fin. Después montó la deportiva. Bueno, no la deportiva, ese grupo que montó Guillermo Díaz Salamanca, porque la deportiva ya venía, él reestructuró y unió a Andrés Salcedo, Rubén Darío Arcila, Benjamín Cuello, Iván Mejía. Y es verdad, hicimos el Mundial de Sudáfrica e hicimos Campín con Jorge Eliezer Campuzano, una de las cosas lindas que me han pasado, porque Jorge aceptó que yo lo acompañara en la básica, ya yo no estaba en Caracol, e hicimos una dupla extraordinaria. Ese es un gran narrador clásico de este país. Pero sí, narramos a dos voces en el Campín, en ese emisor. Aquí también, Benjamín, aquí también están preguntando que por qué le decían el mandacallar del Pascual. Esa es una varilla que montó Marino Millán en Cali. Marino fue el que se le ocurrió eso de el mandacallar del Pascual. Pero el que más se pegó a nivel nacional fue el dueño del Campín. Sí, oiga, mi querido maestro Benjamín Cuello, ¿nunca estuvo en RCN? No escucho que mencione a RCN por ningún lado. En RCN trabajé 3 meses cuando empezaba. Fue la primera frecuencia donde trabajé y fui locutor comercial de un narrador barranquillero llamado Enrique J. Chiller. Pero nada más, incluso no duré 3 meses, duré 2 meses y pico. Me sacaron por malo. Entonces en Bogotá, Caracol... Después se arrepintieron, me imagino. No, Benjamín, ¿le hicieron propuestas luego o no? ¿RCN alguna vez le hizo propuesta? Sí, después hubo propuestas mucho más adelante, cuando ya habíamos venido de Venezuela, sí, hubo un par de ofertas de la gente de RCN con los que guardo una bonita relación también. Entonces bueno, en Bogotá, Benjamín, Caracol, Colmundo, Todelar, Radio Reloj que la mencionamos, la deportiva, ¿esas? ¿O hubo más pasos por la radio? Pero usted también estuvo en el Olaya no hace mucho, ¿no? No, yo he ido como a 8 Olayas. A mí me llevó el primer Olaya que hicimos, lo hicimos por Colmundo, narrando a 2 voces con Perdomo Che, con Carlos Eduardo Munévar, con Eduardo Carvajal,
Ese fue un combazo, ¿oíste? Hicimos una transmisión, pero yo habré ido en mi vida como unos 8 o 9 Olaya. A mí me encanta ir a Olaya en enero. Yo prendo el carro y allá siempre me ven. Si no voy en los primeros partidos, pero tengo muchísimos amigos en el Olaya, porque es que ahí encuentro una cantidad de chupadores y comedores de pollo y de lo que sea. Y me encanta ir a Olaya porque te encuentras con amigos que hace años no ves. Ese torneo tiene su goma. Tigre lo ha llevado bastante, ¿no? Con Tigre ha trabajado, con el Tigre. Sí, el Tigre. Hombre, hay una bonita amistad con el Tigre Gaitán y hemos hecho varios partidos en el Olaya y una vez en el Tabora también. A mí no me da ninguna pena ir a los torneos abiertos. Esa cuestión de que vas a perder caché por ir a los torneos del barrio, mentira, a mí me gusta donde está el pueblo. Me gusta sentarme en el andén a hablar con la gente. Yo no sé si Benjamín se acuerda que se tomó una foto conmigo, nos la tomamos en Fontibón, en el Atahualpa. Sí, fuimos una vez. Mira ya, claro. Fuimos con el Tigre. Sí, yo estaba ya también transmitiendo con una emisora ahí en FM ese torneo del Atahualpa y tuvimos el placer de tomarnos una fotico, mi estimado Benjamín. Hombre, qué rato tan agradable el que hemos pasado con el maestro Benjamín Cuello. ¿Alguna inquietud más, mis queridos compañeros? Nos quedan 6 minuticos. ¿Qué? Pues varias, pero voy con una que quiero que no se me pase, y es referente a la opinión del país por estos días. ¿Cómo ve esta situación de la pandemia? Pero no solamente el tema de la pandemia, sino a nivel general. ¿Cómo ve a Colombia? ¿Muy sepultado, muy en la inmunda, como dicen muchos? ¿O ve que no es tanto? ¿Cuál es su visión de esta Colombia sufrida a ratos, pero como siempre con la posibilidad de salir adelante? Yo poco toco el tema político porque soy más bien un hombre independiente en la forma de ver la política, pero indudablemente la política es un brazo que nosotros tenemos también que estar pendiente. A mí me duele la polarización que hay, porque si no es Petro, es Uribe, y yo procuro tratar poco a ese par de personajes en mis polémicas. Estoy en la búsqueda de que aparezca un tercer hombre, un hombre parecido a lo de la DIMAYOR y a la Federación Colombiana, que aparezca un hombre que apacigüe los ánimos. Estamos en un momento peligroso políticamente. Tenemos a Peña. ¿Ah? Estamos en un momento. Ahí tenemos a Peña. En este momento tenemos un momento peligroso en nuestro país, ajeno a lo del expresidente Uribe, en la situación que sabemos. Yo creo que hay que esperar qué opinan los jueces en esa situación. Si sale avante, me parece muy bien, pero si lo encuentran incurso en algo, no está uno ni en contra ni a favor, sino en lo que recen esos jueces en esa situación. Lo miro como un ciudadano, que miro con mucho respeto al señor Uribe y al señor Petro. Yo tengo mi filosofía, pero ellos dos tienen polarizado a este país, y yo deseo que aparezca o una mujer nueva en la política, o un hombre nuevo, o una coalición de gente que nos haga salir de este problema, porque la situación que tenemos yo no la veo para el futuro muy buena. Lo digo con respeto y con mucho dolor. Mi estimado Benjamín, le voy a hacer una pregunta indiscreta, pero se la voy a hacer. ¿Felizmente pensionado? Sí, gracias a Dios. Es una pensión digna que me puede tener vivo hasta cuando Dios marque la letra C y viaje el viejo Benja. Estamos tranquilos. Benjamín, ¿y su relato sería hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguanta ese tubo? ¿Aspira a seguir relatando unos 5, 6, 7 años más? ¿O ya piensa, como dicen popularmente, colgar los guayos? No colgar totalmente, porque aparecen este tipo de programas. Yo creo que uno se va apaciguando porque uno viene con esa velocidad, con ese golpe de voz, y ya uno va montando otras cosas aledañas a la radio, un programa deportivo. Me gustaría ser el manager de una narradora. No hay narradoras en este país. Yo creo que si sale una relatora de fútbol buena, de inmediato tendrá un target, porque todas las mujeres querrán oírla. Sí. Me gustaría una narradora buena de una narradora o de un narrador joven
para entregarle con cariño los conocimientos míos y tener o una narradora caché o tener un narrador con otro estilo de lo que estoy viendo. Me gusta la innovación. Una relatora buena con su estilo. Y la última pregunta de mi parte, Edgar, porque creo que ya estamos llegando al final, tiene que ver con algo que vi por ahí en el tema de tratando de ilustrarme respecto a lo que es usted como en cuanto a la trayectoria y como persona, algo de que ahora usted realiza conferencias o es conferencista de radio, conferencista de la vida o conferencista de todos los temas. No, casi siempre es sobre el relato deportivo. Yo me considero un hombre aceptable para conferencias de fútbol, basquetbol y boxeo. Son 3 disciplinas que manejo muy bien. Y el otro tema es la salsa y la música, porque después de narrar fútbol, mi segunda goma es la salsa y creo que soy un conocedor aceptable también de este género. Y en el fútbol han aparecido muchas charlas y entra una platica aledaña que sirve para pagar el predial. Eso está bien. Benjamín, ¿nunca relató ciclismo o sí? Una vez hice una vuelta al Táchira y estaba Rubén Darío Arcila, que es un monstruo, es el más grande relator de ciclismo que yo he oído en mi vida. Cuidado, y es el mejor narrador de ciclismo del mundo. Y narré una vuelta al Táchira, pero más bien coordinando. Yo soy respetuoso de la capacidad de mis compañeros. Yo creo que puedo ser una fiera en fútbol, basquetbol y boxeo, pero en las otras disciplinas, si hay que ayudar a los colegas, los ayudo. Pero creo que mi fuerte son las narraciones rápidas y se me presta el fútbol, el basquetbol y el boxeo para mi estilo, mi güiro y mi swing. Qué bien, mi estimado Benjamín. Gracias, maestro, por haber aceptado la invitación de este humilde servidor. Para nosotros es un placer haberlo tenido aquí en Historias del Deporte a través de www.ovación Radio Colombia. Nunca vamos a olvidar este momento tan lindo que hemos tenido con un maestro de la narración. Gracias, mi estimado Benjamín, por haber aceptado la invitación. No sé si Tico quiere cerrar con algo. Miguel, señor. Sí. Edgar, qué pena, me les adelanto un poquitico para lo último. Miguelito, para robarle algo, no vaya a dejar ir al relator sin que nos narre uno de James, ya que usted cree que James juega mucho, un gol de James Mocho en la selección y un pedacito de boxeo, porque usted narró mucho boxeo. Ojalá de esas medallas que narró los boxeadores colombianos, ya para que nos deje ahí picaditos, Benjamín. Por favor, mi estimado. Estamos en el cuarto round de la pelea entre Miguel Ángel Joya y Gabriel Celis. Celis entra con una izquierda rápida a la cara. Miguel se está abrazando. El referee dice break y lo separa. La verdad que Gabriel Celis es un poco lento, pero tiene una potente pegada. Estamos viendo un gran combate porque Miguel Ángel es técnico, pero Gabriel tiene una mano adormecedora. Esa es la locura del boxeo. Moviendo la pelota, el equipo colombiano la va dominando por allá. Peña la juega de profundidad para Bustamante. Al centro pica Celis, juega para Miguel Ángel, va picando James. La recibe James, levanta la cabeza, mete balazo abajo, gol. ¡Gol! Mejor dicho. Gol del Mocho James. Bueno, compañeros, hemos llegado al final. Víctor, ya para el cierre, breve. Bueno, Benjamín, ¿qué consejo le daría a esas grandes y futuras generaciones que quieren llegar a especializarse en el periodismo deportivo? Porque ahora ya en estos tiempos durísimos de pandemia se piensan en hacer alguna especialización o tener algún proyecto para el próximo semestre del año entrante. Mira, ustedes que comienzan y que deben de llegar a figurar, porque la vida es cíclica y ustedes nos van a reemplazar a nosotros. Antes que nada, prepararse. Y segundo, que les guste la profesión, lo que hacen. Esa cuestión de no, yo utilizo el comentario como hobby. No será figura. Si utilizas la disciplina o la música, para poner un ejemplo, como hobby, tiene que gustarte, tienes que meterte de lleno en eso y prepararte. Si tú sabes que vas a entrevistar al presidente Uribe, tienes que saber que es antioqueño,
que fue gobernador de Antioquia, que fue 2 veces presidente, estoy poniendo un ejemplo. Si vas a entrevistar a Willington Ortiz, tienes que saber que es tumaqueño, que hizo tantos goles, que tiene un restaurante. Es decir, tú tienes que preparar una previa para entrevistar a ese soberbio personaje. Conozco colegas que llegan a una entrevista y a veces se les olvida el nombre del entrevistado. Eso da pena con el entrevistado. Tú tienes que llegar totalmente preparado. No puedes llegar al estadio sin bolígrafo, sin papel, sin saber cómo alineó el Boyacá en la práctica del viernes. Prepararse es la clave. Si usted se prepara, tiene capacidad y es íntegro en su trabajo y recibe por ahí la ayuda del Supremo, tenga la plena seguridad que usted triunfa en Lenguasaque, en Aracataca, en Tucurinca, en Bombay, porque tiene la capacidad. Prepararse. El que no se prepara no será estrella nunca. Miguelito. Don Miguel. Benjamín, ¿usted conoce la tierra de Boyacá? ¿Su merced ha venido a Boyacá? Sí, claro, he ido a Tunja, he ido a la ciudad de Don Víctor. Me gustan los pueblitos boyacenses, ¿sabe? Lo digo pueblito diminutivo con cariño, porque hay mucha tranquilidad. Uno está en Bogotá, en las grandes ciudades, tienes todo y no tienes nada. Esa selva de cemento es tremendo. La inseguridad, la tranquilidad de esos pueblos boyacenses es algo admirable. Un abrazo para todos ellos. ¿Cómo le sonaría su merced a Benjamín? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le sonaría su merced a Benjamín? Sentí un ruidito ahí. ¿Cómo le sonaría su merced, decir su merced a Benjamín con ese tono tan costeño? Cada pueblo con su cuento, hombre. Y yo creo que ese es lo bonito de nuestro país. El boyacense no debe cambiar su merced, el paisa no debe cambiar su carriel, el bogotano no debe cambiar su regio y su ala. Nosotros el che y el no joda, eso va unido a lo que nosotros somos. A la sangre. De la poca riqueza que tiene el pobre colombiano, es eso. El humorismo del pastuso es lindísimo en su estilo. El humorismo del paisa en su estilo es lindísimo. El del costeño también. Nuestras costumbres no deben cambiar. Esa es una riqueza que no podemos dejárnosla quitar. Bueno, señores, Benjamín, muchas gracias y lo despido con esto. Víctor, gracias. Gabriel y Miguelito, muchas gracias. Y a toda la audiencia que nos escuchó a lo largo, ancho y redondo del planeta. Hemos estado con el maestro Benjamín Cuello y relata así los partidos. Boliviano, sin embargo, en su auxilio va Sánchez, la toca larga, hay contraataque, balón a la derecha para Dairo, monta el gatillo, la cruza el centro, ¡gol! ¡Gol de Colombia, Falcao! ¡Gol! Falcao, Falcao es sinónimo de gol en el calor, en el frío, donde lo pongan. Colombia 2, Bolivia 1, Iván y César.